Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros continuamos para hablar de otro tema que ha sido candente en el debate legislativo y es la incorporación de reformas al Código Penal y especialmente al de la niñez y adolescencia en la ley urgente en materia económica que envió el presidente Noboa y que, bueno, ha recibido algunas críticas porque, claro, es una ley que bueno, se llama Ley de Integridad Pública en la Asamblea, tiene que ver con contratación pública, pero se ha querido poner estas reformas al Código de la Niñez y Adolescencia especialmente. El primer debate que se dio el 16 de junio, ahí se ratificó la intención del oficialismo de ADN de incluir estos cambios, de que los menores de edad que participen en delitos graves sean procesados y reciban penas como adultos. La oposición ha cuestionado esto por muchas razones, entre ellas que bueno, no hay unidad de materia, que esto podría llevar a que se den inconstitucionalidades en esta norma y bueno, entre otras cosas. En todo caso, la propuesta de reforma plantea que los menores de edad que cometan delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a 10 años serán juzgados y se impondría una medida de internamiento institucional con la misma duración de las penas previstas en el Código Penal para adultos. Añade que no se aplicarán otras medidas socioeducativas privativas de libertad de distintas al internamiento institucional y no podrán cambiar su régimen de ejecución al semiabierto o abierto. Entre los legisladores que han dicho, bueno, la predisposición a debatir del tema está, porque claro, la situación de la violencia es crítica, pero quizás hay quienes no consideran que en esta ley sea el espacio adecuado. En todo caso, hay muchos adolescentes reclutados por las bandas criminales y quizás eso es una de las motivaciones para tener estas reformas. En todo caso, ¿cómo vemos desde el lado social que se den estos cambios? Más allá si es que se da en una ley aparte, en una reforma aparte o dentro de esta discusión de este proyecto económico urgente del gobierno. En todo caso, la intención está y muchos están de acuerdo. Bienvenida a Berenice Cordero, quien fue ministra de Inclusión Social. Gracias por acompañarnos y bueno, ¿cómo vemos esta situación que se está debatiendo? ¿Podría ser algo positivo a su criterio, negativo? Frente a la realidad que vivimos. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan, igualmente, Vero, gracias, y el interés también de Radio Suceso sobre este tema, ¿no? Sí, con mucha sorpresa en realidad, porque efectivamente esta ley tiene como finalidad, como objeto, porque he tenido oportunidad de leer el informe en la noche, después cuando ya salió, y básicamente entiendo pues que está dirigido a la lucha contra la corrupción y al resguardar un interés esencial que tiene el Estado, que es asegurar que las compras públicas sean totalmente Así es. transparentes, y yo creo que todos los ecuatorianos y eficientes buscamos que muchos ecuatorianos estaremos a favor de esto. El problema surge cuando la señora Valeria Sí, Valentina Centeno. Valentina empieza su exposición, parece una mujer muy inteligente, y comienza hablando de que han incluido, dice ella, algunas cosas, un articulado, dice, que luego se explicará, en el que en esta ley de integridad pública están incluyendo también unas normas, decía, porque hay mucha violencia en el país y hay muchos adolescentes que son parte de esta Así. violencia. Así fue. Entonces, seguidamente siguió con su discurso, su narrativa muy profesional sobre el tema de integridad pública y compras públicas y contratación, etcétera. ¿Cuál la sorpresa que en la noche, ya al revisar el informe al que tuvimos, yo personalmente tuve acceso, efectivamente en una de las disposiciones que derogan un conjunto de leyes, derogan un artículo que es bien importante. Me refiero al artículo exactamente al 385 del Código de la Niñez y la Adolescencia, específicamente ese artículo, en donde se establece, en el Código de la Niñez y la Adolescencia del año 2003, se establece cómo se va a proceder en la aplicación de medidas De acuerdo. socioeducativas para los adolescentes y los niños, hombres y mujeres en el Ecuador. Entonces, claro,
efectivamente contiene un conjunto de disposiciones derogatorias y cambios y modificaciones. En ese caso, el ponente era el señor asambleísta Andrés Castillo. Ajá. Y entonces, claro, luego ya mirando en la asamblea, ya escuché pues con más detalle lo que él decía. Entonces, a continuación, ¿qué es lo que sucedió? Yo estaba revisando, mira, Benito, en el Ecuador se producen alrededor de 80.000 más o menos detenciones de personas adultas anualmente, un poco más también en algunos periodos. Entonces, cuando se detiene a una persona en el país, sea adulto, sea un adolescente, tienen que ocurrir varios procesos obligatoriamente. Así es. Tiene que investigarse, tiene que ser sancionado por un juez en donde participa un abogado defensor y un fiscal, y finalmente el juez sentencia cuando digamos, se establece que se ha cometido algún delito. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Cuántos son? Porque esa es la gran pregunta, porque yo lo oí a Valentina también y también al asambleísta Castillo, decir que había muchos adolescentes detenidos por la policía. Entonces sí, sí son pues, en el año 2024 fueron aproximadamente 2.000, en el año 2000, ahora en 2025 son 1.700 aproximadamente, a esta fecha, Ujú. ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están esos adolescentes? La única manera de saber, porque es muy difícil el sistema de justicia en cuanto a los datos y demás, etcétera, es saber quiénes están, qué penas, qué sanciones han tenido y dónde están los chicos. Claro. Entonces, claro, ahí revisé las cifras de SNAI. ¿Qué es lo que sucede con las cifras del SNAI? En el Ecuador fueron efectivamente sentenciados, porque el Código de la Niñez y la Adolescencia establece sanciones, ¿no es cierto? Es un instrumento también sancionatorio. Están 144 en internamiento preventivo. En internamiento institucional, a lo que hizo referencia el asambleísta Castillo, están exactamente 245, en internamiento de régimen semiabierto 35 y en internamiento de fines de semana 57. En este país, entonces, para decirlo claramente, solo existen 481 adolescentes, en su mayoría hombres, que han sido sentenciados por haber cometido un delito en Ujú. materia penal. Entonces, a mí me parece que por un lado es crear una alarma social innecesaria, ¿cierto? Porque no se puede generalizar. Como digo, 80.000 adultos han sido privados de la libertad. En el caso de los adolescentes, sí, son aproximadamente 1.700 en lo que va de este año. No todos terminan en el sistema penal. Igual también los adolescentes no terminan en el sistema penal. ¿Cuáles son los delitos que también reporta el SNAI? Delitos sexuales 7, armas de fuego 4, asesinato 61, delincuencia organizada 2, extorsión 17, homicidio 1 y tentativa de asesinato 16. En otras palabras, al revisar estos datos específicamente, lo que miramos que estos son los delitos graves, los otros no necesariamente, Ujú. son otro tipo de delitos. Entonces, para que la Asamblea, ojalá escuche alguien de la Asamblea esta intervención, solamente 97 adolescentes están en este momento con medidas privativas de la libertad severas por 97 adolescentes por haber cometido los delitos graves que acabo de mencionar. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay que generar tanta alarma social? Tanto yo he visto esto, o sea, no solamente es una opinión que algunos actores políticos tienen, no, también son opiniones que se generan en algunos medios de comunicación, también son opiniones que se generan en la calle, porque claro, eh, hay una alarma Así social es. que está generada, nadie quiere vivir en esta inseguridad, pero los adolescentes no producen la inseguridad. Te estoy demostrando y les demuestro con cifras. Estas son las cifras de este gobierno, de SNAI, tomadas a mayo de 2025. Entonces, yo creo que los asambleístas, y por una razón también de integridad pública, cuando provocan un debate sobre este tipo, tienen que tener a la mano información, investigaciones, cifras, estadísticas, porque de otra manera, en este país se mueren 20 niños y adolescentes, sí, perdón, un adolescente o un niño cada 20 horas. De hecho, ellos ¿Por son qué víctimas motivos? sí,
por delitos relacionados Con la violencia. con la violencia, Wow. armas de fuego, secuestros. Es muy común porque ahora atacan a familias enteras y cuando eso sucede, hace unas 2 semanas, un bebé de 3 meses. Está aumentando el número de víctimas de 0 a 4 años porque justamente hay bebés niños que están acompañando a sus padres y se mueren pues de un disparo también Es los terrible esa pequeñitos. realidad. Sí, Ahora, más allá del debate de esta inclusión de las reformas en un proyecto de ley de gestión pública, eh, ¿qué podemos decir de esta realidad que es dolorosa, de los niños, adolescentes que son reclutados por estas bandas narcodelictivas, ahora consideradas terroristas? Porque eso sí es doloroso. Está en las escuelas captando a estos niños, adolescentes, les prometen cosas, dinero, droga muchas veces y caen en estas redes. Y esa es la realidad que nos duele, ¿no? sí, sí, Vero, o sea, yo entiendo perfectamente lo que tú estás, tú y toda la sociedad está preocupado. El reclutamiento forzoso siempre es coercitivo. Eso es una cuestión que hay que entender desde el punto de vista legal. Esto no está explícito en el Ecuador. En el caso, por ejemplo, de Colombia, la ley dice, la ley del año 96, antes de que Petro sea presidente, porque puede haber ahí un problema. No, en realidad, los reclutamientos, especialmente en países donde se ha entendido o se ha vivido la violencia en profundidad, Colombia tiene 40 o 50 años de violencia y guerra interna también, ha ido a la pacificación. Entonces, en el año 96 se estableció claramente que el, sí, que el reclutamiento de niños para el uso, Ujú. justamente por parte del crimen organizado, para que sean parte de un grupo combatiente, siempre es coercitivo. Por ejemplo, en el caso del chico de 15 años que junto a una estructura criminal atentó contra la vida del senador eh, Uribe en Colombia, Ujú. en ese caso, por ejemplo, la Fiscalía inmediatamente y la Defensoría del Pueblo explicaron que este adolescente está, digamos, cubierto, cubierto y están garantizados sus derechos en la ley de la niñez y la adolescencia que hizo Colombia en el 96, porque esto no es la ley de la selva. O sea, aquí lo que hay que perseguir y prevenir es el delito de reclutamiento Claro. forzado. A eso me refería Sí, cuando mencionaste esta por realidad. eso es que el presidente a la vez, es extraño, porque a la vez que se impulsaba este debate en la Asamblea, Ajá. el señor presidente emitía un decreto ejecutivo que es el 021. En ese decreto instruía a todos los ministros del Frente Social y también, obviamente, al Ministerio de Gobierno, a fin de que elaboren en el máximo de 3 meses un plan para luchar Así contra es. el reclutamiento de niños y adolescentes. Entonces es extraño porque pareciera ser una esquizofrenia, ¿no? Por un lado, sí, perdona que lo menciono así, por un lado están debatiendo el rigor, el incrementar las penas, ¿no? Que no es una cosa menor. Eso no, eso es un tema muy grave, porque hay un bloque de constitucionalidad, hay unas normas que están ahí en la propia Constitución de la República. Luego también la Corte Constitucional establece, hay un artículo, el 171, numeral 3, establece que los adolescentes tienen, en el caso de cometer delitos, están sometidos al sistema de penal adolescente en el Ecuador. No es que no son sancionados, lo que sucede es que las penas tienen que ser proporcionales a la edad. No es lo mismo imputar a un adulto que imputar. No es imputable, pero sí Ujú. responsable penalmente. Entonces me parece que ahora es cuando el Frente Social del Gobierno debiera hacer poner, digamos, al servicio de las comunidades, todos sus recursos, todos sus esfuerzos, un plan claro, primero de monitoreo de este tipo de delitos, porque eso pide el presidente, y al Claro. mismo tiempo todas sus capacidades para asegurar que los niños vuelvan a la escuela. Y un seguimiento, ¿no? De estos adolescentes. A su Sí, criterio, Berenice, por ejemplo, un niño que aprendió a ser sicario desde muy pequeño, que le quitaron su humanidad, su inocencia, que aprendió a ganarse la vida de esa manera, matando gente. Es reformable, ese niño puede tener luego una adultez
más humana, dejar de hacer lo que está haciendo. Eso se puede Bueno, cambiar esa sí, realidad. digamos, hay muchas experiencias de eso, especialmente en Colombia y México, ¿no? Que han vivido situaciones complejísimas con los adolescentes. Incluso México tiene una legislación penal específica para adolescentes. Es decir, no se puede violar los tratados internacionales, ni tampoco, digamos, someter a los adolescentes a un régimen de adultos, porque el asunto sería así, el adolescente tiene 12 años, digamos que comete un homicidio, pero con la ley de solidaridad no solamente es que cometió un asesinato, digamos, sino que también cometió otros delitos conexos. Esto significa que puede estar preso, ya no con medidas educativas, porque ese es un eufemismo, ¿no? Decir, vamos a proteger a los niños, porque así escuché que decían en la Ujú. asamblea, ¿no? Entonces puede estar preso aproximadamente 35, 40 años. Cuando salga ya no tiene ningún sentido. ¿O qué pasa cuando ese adolescente infractor o que cometió un delito después se hace adulto en el Claro, no, cumplimiento de en un su pena? sistema de encerramiento, de encierro prolongado, no, nadie puede hacer nada. Pero de hecho, en Colombia, México, como decía, que tiene mucha experiencia, Chile también, ahí se ve los procesos de socioeducativos que están aplicados para los adolescentes. Ujú. Y de hecho hay, digamos, hay mecanismos de recuperación y de cambio, porque esta es una edad increíble. En esta edad, el desarrollo neurológico, sobre todo apunta cerebral que tienen, apunta sobre todo a todo lo que es el desarrollo de valores con los que finalmente va a vivir toda su vida. Entonces, en esta edad eso es crítico, se selecciona una identidad, un punto de vista, ¿no? Por eso es que el trabajo educativo, el apoyo Claro. psicológico, el apoyo de la familia es tan vital, porque aquí se decide, en esta edad, se deciden los valores que él va a manejar. Por eso es que el encerramiento prolongado, el internamiento institucional, que es otro eufemismo que se propone en esta ley, porque, no, pues ahí es prisión, pues, Claro. prisión. Le aplicas penas para adultos, hay que ¿Qué hablar. impacto tendría si es que se aprueba tal y como está la propuesta? Yo creo que sería inconstitucional. Y que claro, habrá, pues hay muchos abogados expertos penalistas, de hecho yo no soy abogada ni penalista, pero que han manifestado que es una violación gravísima. Digamos, más allá de la ley en sí, sino en el impacto social que tendría esta medida. Bueno, lo que ellos piensan y lo que también estaban como alimentando en el debate es que esto va a ayudar a reducir el endeudamiento. Error. En ningún país hay una evidencia, ninguna evidencia señala que se puede reducir con este reclutamiento. El otro día le leía a Farid Simon, que es un experto en derechos de la niñez, y decía, no, lo que va a suceder es que van a buscar niños más pequeños, ya no de 12 en adelante, sino probablemente van a llegar a los de 10, van a empezar tempranamente, ¿no? Entonces, eso ocurrió en algunos países como México, y Wow, cuando narran la historia de vida, algunos de ellos, y empezaron muy temprano, 9, 10 años. qué horrible esta realidad. Y bueno, este debate continúa importante, conocer las voces de expertos como Berenice Cordero, a quien le agradezco. Berenice fue ministra de Inclusión Social y bueno, una experta en el tema social. Gracias por estar aquí, Berenice. Muchísimas gracias.